Esa es Tlaxcala, la bella, con su montaña de magia, con sus murales de historia, con su alegría que contagia, con su escudo rojiblanco, con su pueblo nahuatlato, con sus manos otomíes con milenios de relato. Te quiero por lo que eres Tlaxcala de mis amores, la que cantó Miguel Lira con sus múltiples primores, con 400 familias, la que forjó una nación, la que a todos reconcilia y vive en nuestro corazón. Café Altiplano, una charla con las personas que hacen que las cosas sucedan. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al sexto episodio de Café Altiplano. Hoy tengo el gusto de estar acompañado de un gran amigo entrañable de hace pues ya unos cuantos años, que nos hemos acompañado en la energía de la palabra, en la energía de pues la amistad como tal. Y vaya, tengo el honor en esta ocasión de que un campeón de campeones nacional de oratoria pues esté con nosotros. Su nombre es David Chamorro Zarco, un historiador, un apasionado de las letras y un gran ser humano. Y por ello, pues muchas gracias, David, por estar acompañándonos en este sexto episodio de Café Altiplano. Bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias de todo corazón, porque estamos seguros de que estos serán los primeros episodios de muchos otros en donde habrá de desfilar mucha gente destacada de Tlaxcala. Así es, y bueno, pues tú no eres menos, por supuesto, que ello, porque la energía de un concurso de oratoria, los nervios, además de superar todo ese proceso, alcanzar a ganar un campeonato nacional de oratoria, pero ir más allá, implica seguramente un gran camino. Y en este andar justamente nos encontramos en un momento en el que logras ganar un campeonato de campeones nacionales de oratoria. ¿Estoy bien? Sí, efectivamente, querido amigo, esto sucedió en el año de 1998, aunque previamente, 4 años antes, también había sucedido con el mismo premio, el premio Tosi, aquí en la ciudad de Santana Chautempan, en donde de manera tradicional se había desarrollado este certamen, y eso me permitió impactar en mi vida con esta disciplina que realmente ha marcado mi vida. Y eso de lo que habla sucedió en 1998, un acontecimiento para mí inolvidable. Seguramente, y yo quiero, antes de llegar para ir de atrás para adelante, hay mucha historia atrás de... yo te conocí, estimado amigo, en un concurso estatal de oratoria en el que, bueno, pues ahí yo también hacía mis pininos. Eh, y esa ocasión te identifiqué, desde entonces te identifiqué muy bien, porque había esos rasgos de un gran disertador, pero honestamente, bueno, en esos tiempos también yo estaba saliendo de la secundaria y cosas así, y cuando me di cuenta, unos cuantos años después, fue un avance impresionante que hubo en tu vida. ¿Qué pasó? Probablemente ahí fue el parteaguas en este proceso de avanzar en el camino de la palabra. ¿Cómo sucedió estas cuestiones y si es que es por ahí? Sí, exactamente. Ese concurso al que refieres fue hacia finales de 1992 ¡Qué y barbaridad! justamente pues igual que sucedió con muchos, yo que no sabía en absoluto ni qué era esto de la oratoria, me inscribí, participé y les digo en broma que quedé en primer lugar, pero de abajo para arriba. Pero esto me permitió meses después, solo meses después, encontrar una convocatoria para un taller de oratoria. Y ahí, cuando presencié la clase, al principio me pareció que realmente era algo no fuera de lo ordinario,
Pero lo que me decidió totalmente a abrazar la oratoria fue cuando escuché a nuestro instructor que al final de la primera clase disertó un discurso, algo que él no sabía, cuyo tema nosotros le impusimos. Y lo hizo con tal magistralidad, con tal poder, con tal conocimiento, que de inmediato me dije, yo quiero hacer esto, yo estoy aquí. El maestro Xicoténcatl Delgado Santiago, natural de Totolac, fue quien me instruyó y desde entonces literalmente yo no lo solté. Yo me abracé de él y durante algún tiempo estuve trabajando con él todo lo que me dijo, leí todo lo que me puso enfrente, etcétera. Yo te sé decir que, por ejemplo, sentía el deseo efervescente, emergente de saber más. Y, por ejemplo, en casa, pues yo me quedaba literalmente dormido sobre los libros, despertaba y continuaba con la lectura, porque era como una sed incontenible, como un querer saber más y más y más. Y entonces con la instrucción del maestro Xicoténcatl Delgado, con la práctica que sí realicé de manera comprometida, un año después, en ese mismo año de 1993, gané uno de los 2 boletos que se ofertaban para representar a Tlaxcala en el premio Tosi en la ciudad de Chiautempan. Y pues mi compañera de fórmula fue una persona que ya estaba muy, muy versada en este asunto, ¿no? Cuando yo participé en 93, pues desde luego fue mi primer encuentro a nivel de general, porque ahí te encuentras con que hay absolutamente todo, ¿no? Jóvenes que están en las universidades más prestigiadas del país, jóvenes que han estado durante mucho tiempo, por ejemplo, que empezaron practicando en la secundaria, y yo tenía apenas unos meses, yo no tenía ni siquiera la preparatoria hecha, yo había salido de una escuela técnica y naturalmente pues sentía que estaba muy a la saga de todos ellos. Desde luego fue mi primer encuentro y me sirvió para medirme. Tengo muy, muy metidas palabras del maestro Xicoténcatl como que compites contra ti mismo, no compites contra los demás. Y al final del concurso me hice una evaluación muy estricta y me dije, yo en la siguiente vez que pise una tribuna tengo que pasar a la final. Y ese fue mi objetivo. Y, perdón, durante un año estuve trabajando denodadamente, así con ese ritmo que te cuento, que les cuento, de quedarme dormido sobre los libros, de subirme al transporte público e ir leyendo, de equivocarme de parada porque me embebía tanto en la lectura que cuando me daba cuenta ya me había pasado de donde iba. Y practicando, hacíamos mucha vocalización, hacíamos mucha improvisación. Yo solo buscaba mis espacios, pedía oportunidad. Por ejemplo, entonces había una institución que era la que atendía a los jóvenes, que hoy está donde está la Pinacoteca del Estado, que tenía un auditorio. Entonces yo iba a pedir permiso para que me permitieran practicar ahí y yo solito me ponía a hablar y hablar y hablar. Cuando llegó nuevamente el premio Tosi en 1994, pues naturalmente se abrió la convocatoria y ahora yo fui el que ganó el boleto número 1 para representar a Tlaxcala. Una gran amiga mía hizo compañía conmigo. ¿Quién era esa amiga? Beatriz Patricia Chávez Cruz. Wow, sí, claro. Sí la conozco bien. Entonces, ya yo llego al concurso y por supuesto me enfrento con mis compañeros, pero ya en otras condiciones. Yo sentía que ya hablando de igual a igual. Claro. Y entonces se van dando las cosas y de pronto, pues resulta que gano. O sea, gano en 1994 después de un año de entrega, de trabajo, de resistencia, de fijarme un objetivo muy, muy claro, y me convierto por primera vez en campeón nacional de oratoria, y eso me llena la vida y me marca. Qué barbaridad. Mi objetivo siguiente fue demostrarme que eso no era una casualidad. Por supuesto, sí. Porque también pudo haber sido, ¿no?
que de pura casualidad hubieras ganado. Y sin embargo me di cuenta de que no. Seguí compitiendo y empecé con segundos lugares, con terceros lugares, estuve en muchas tribunas del país, conocí más o menos la mitad del país a través de las competencias en los concursos nacionales de oratoria. Qué bonitas aventuras. Por supuesto, sobre todo porque convives con personas que tienen más o menos los mismos pensamientos e ilusiones y que cuya amistad pervive hasta el día de hoy. Y entonces te das cuenta de que la palabra por sí sola abre cualquier puerta, es una llave universal. Finalmente, en 1998, como aniversario del premio Tosi, se abre una convocatoria muy especial en donde solo permiten que se inscriban campeones nacionales de oratoria. Qué rudo. Y entonces, pues naturalmente, de manera efectiva, pues tiene mucha dificultad, porque en primer lugar has de saber y han de saber ustedes que en las convocatorias regularmente hay temas, ¿no? En la primera ronda disertarás alguno de estos temas y te ponen 10, 20, 30 temas, ya tienes una orientación. Y en el premio Campeón de Campeones no había temas. Desde inicio. Decían, desde la primera ronda, el jurado va a determinar qué es lo que van a disertar. Entonces, ¿qué estudio? ¿Qué leo? ¿En qué me preparo? ¿En qué me oriento? En todo. Y entonces llegamos a 1998, hay creo que 10 o 12 competidores de esa calidad, y empezamos a disertar en Chautempan. Nos ponen pruebas de historia o con temas históricos, con pruebas de materias básicas de derecho, de filosofía, de historia, de literatura. Fueron en mi caso 5 disertaciones, pero fue algo muy interesante porque pues haz de cuenta que estaba yo compitiendo con un cuate que al día siguiente o en los siguientes meses se fue becado a la Universidad de Nueva York a estudiar literatura. O estaba yo compitiendo con un cuate que en esa época, hablo de 1998, era doctor en Derecho y además había sido asesor de un personaje muy importante en aquella época, don Samuel Ruiz García, en el sureste mexicano. Claro. Entonces, personas que desde luego que sabían a lo que iban, y sin embargo, pues pudo mucho la constancia, el estudio, yo siento que también mucho de la pasión, porque efectivamente se habla con el alma, con el corazón, se habla con el conocimiento sin duda, pero la palabra para que sea viva tiene que ir acompañada como si fuera un huracán, con una fuerza devastadora que lo puede todo, que lo invade todo, y eso me permitió ganar ahí. Oye, ¿y cómo va de 0 a 100 esta pasión? Porque yo en lo que has escrito y que en algunos momentos te he seguido, esa pasión por la lectura va de 0 a 100 en ese proceso en el que tú tomas ese primer taller con el maestro, o ya venías con esa energía de ser un lector asiduo. Sí, yo descubrí, pues yo la verdad estoy a muy poco tiempo de ya no ver, y esta condición viene acompañándome desde que tenía 5 años. De manera que cuando yo aprendí a leer, entendí que tenía que aprovecharlo. Y por ejemplo, yo vengo de una familia muy humilde en donde no había libros. El primer libro con el que yo tuve contacto fue una Biblia que mi papá se encontró tirado en la calle. Y entonces empecé a leerla. Después, cuando iba como en tercero de primaria, en mi comunidad, en San Lorenzo Tlacualoyan, en el municipio de Yauquemecan, en la escuela nos dijeron que había libros y que nos los podían prestar. Y entonces, pues naturalmente empecé a leer ahí. Por ejemplo, les comparto que de los primeros libros que leí fue La Isla del Tesoro, de Roberto Louis Stevenson. Uh-huh. Y les comparto también que era tal mi pasión. ¿Y qué edad tenías ahí? Como 8 años, 9 años. Uh-huh. Yo me subí al techo de mi casa para que mi mamá no me encontrara y no me interrumpiera o no me mandara a hacer el quehacer, ¿no?
O me metí al granero, el cuescomate que llamamos aquí en Tlaxcala, me metí al granero y ahí me escondía a leer. Y pues naturalmente era otra realidad muy distinta de la moderna. Aunque teníamos televisión, pues la verdad es que la señal era muy mala. Entonces, aprovechaba o procuraba aprovechar hasta el último momento de luz natural, de la luz del sol, y eso me permitió leer. O sea, haz de cuenta que, por ejemplo, cuando iba a la secundaria, leía Drácula de Bram Stoker, ¿no? Y con una pasión y con una sensación que de plano yo de pronto en las noches sí sentía que el monstruo iba a entrar a mi cuarto, ¿no? Cuando de pronto esas noches en donde ulula el viento y te pega muy fuerte en los cristales de las ventanas o corre a través de las ramas de los árboles, yo sentía que era inminente la llegada del monstruo, ¿no? Y así muchísimas otras lecturas. Les cuento también que, por ejemplo, cuando iba en quinto de primaria, hubo un acontecimiento que me marcó mucho, que tuve un maestro de primaria que entonces era un jovencito, debió haber tenido 22 años, porque estaba en el último año de la universidad. Y entonces nos iba a dar clases de las 9 a la 1:30, porque salíamos a las 2, pero él nos dejaba salir 1:30 porque el hombre salía corriendo para tomar el camión y venirse a Tlaxcala a la universidad. Entonces, como llevaba ideas nuevas, como era un jovencito, nos metía mucho ideas como la ciencia, el arte, la cultura, la lectura, y un día nos trajo, pues imagínate, una veintena de chiquillos que en su vida han visto nada en un pueblito, entonces un pueblito, pues no abandonado, pero era difícil, incluso para nosotros ir a la ciudad de Pisaco era un gran acontecimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Pero nos trajo a la biblioteca Miguel en Elira. Uy, en ese momento y yo quedé era un templo. maravillado, Claro. de mirar tantos libros en un solo lugar. Y entonces me enamoré de las bibliotecas y me enteré que en mi comunidad, en San Dionisio Yauquemecan, había una biblioteca. Y entonces se acordarán ustedes que daban en las bibliotecas una credencial para llevarte los libros a préstamo, ¿no? Claro, claro. Pues yo llené como 3 o 4 de esas cosas, de tantos que me llevé a mi casa. Hasta este día, hace poco murió lamentablemente una mujer que fue la bibliotecaria allá en Yauquemecan, de cuando yo comenzaba a estudiar allí. Y entonces todo esto me hizo encontrar los libros, la pasión, efectivamente el entender que como que algo me llamaba entre las letras, como que algo estaba escondido entre los libros que era mío. Ay, qué bárbaro, sí. Y cuando me encontré a Xicotenca el Delgado, cuando me encontré la oratoria, cuando encontré la palabra viva, pues confirmé lo que ya sospechaba, que mi vida estaba ligada indefectiblemente a las letras. Sí, ahí es una coyuntura de dos energías que generan un bing bang, ¿no? En tu vida, porque vienen las letras ya desde antes. No es una cuestión del curso ni de una capacitación, sino de un trayecto, un camino ya andado en las letras y que coincide de manera pues muy padre, ¿no? En el tiempo en el que conoces la oratoria y dices, hacia allá voy. Sí, así es, decididamente. Yo, por ejemplo, te sé decir que mi mamá, que nada más estudió hasta segundo de primaria, sin embargo, tiene una gran sensibilidad para la poesía, por ejemplo. Y entonces ella recitaba poemas larguísimos que le habían enseñado en su momento en la primaria. Y desde luego, pues yo me los aprendía y los recitaba, ¿no? Yo fui de esos chicos, por ejemplo, te acordarás que en la primaria te ponían a bailar. A mí no me gusta, a la fecha no me gusta bailar, pero para nada. Okay. Y entonces yo le decía al maestro, no, yo mejor recito, yo mejor declamo, ¿no? Oh, ya. Y eso todavía me atornilló más a la cuestión de las letras. Entonces, la energía de las letras viene por el lado materno. Yo creo que sí, querido amigo. Ok. Oye, y bueno, finalmente regresamos otra vez a ese punto en el que es 1998 y en medio de toda esa gama de grandes expositores de la oratoria,
¿cómo es ese momento en el que llegas a hacer y ganar, ¿no? El Campeonato Nacional de Campeones de Oratoria? ¿Cómo es? Es un momento muy singular. Has de saber y han de saber ustedes que cuando uno sube a la tribuna se vive una sensación muy extraña, como si el alma se te sustrajera. Es decir, tú empiezas a hablar y de pronto ya no eres dueño de tus palabras ni de tus emociones. Sabes que en tus manos, en tus ademanes, en la fuerza de tu voz y de tu razón, está la reacción de quien te está escuchando. Sabes que con la misma facilidad los puedes hacer reír, que los puedes hacer llorar, que los puedes hacer sentir indignación, enojo, ira. Y entonces, en mi caso, muy en particular, es como si de pronto alguien hablara por mí. Yo así me lo explico. Y cuando terminas de exponer, es un desgaste enorme. Por ejemplo, se siente los brazos, las piernas con un cansancio como si hubieras hecho muchísimo ejercicio, ¿no? Déjame contarte, me adelanto porque me interesa compartirles esto. Un año después, sí es cierto, un año después, en 1999, me invitaron también a participar en Comitán de Domínguez, en Chiapas, a un concurso igualmente muy famoso que se llama Belisario Domínguez. Allá en Comitán, en Chiapas, era muy famoso el concurso porque lo transmitían en radio, porque pues, por la cercanía se escuchaba hasta Centroamérica. Y en el teatro en donde se realizaba el concurso, pues era tanto el lleno de la gente, lo sentían tan propio que literalmente no se podían ni entrar, ¿no? Qué barbaridad, sí. Cuando yo concursé en 99, pues naturalmente a nosotros como concursantes nos dan la primera fila y a mí me ponen hasta la extrema izquierda, por ejemplo. Y la entrada, el acceso a la palestra era hasta el otro lado, hasta la extrema derecha. Cuando llegamos a la final, pues igualmente el jurado nos pone pruebas, yo siento que difíciles, parecieran sencillas, pero de pronto si alguien te pone a hablar de educación, justicia, en fin, así palabras sueltas, pues no resulta exactamente tan fácil, porque hay que tener, además de mucha cultura, una gran perspectiva, porque la palabra suelta se te va, se te puede escapar a cualquier lado. Cuando a mí me tocó, me asignaron el tema del arte y recuerdo mucho que todos mis compañeros que estaban, reitero, en la primera fila, hicieron una expresión de, ay, caray, híjole, le tocó lo más difícil, ¿no? Y otra vez les cuento, yo empecé a hablar, 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 sentí que alguien estaba hablando por mí. Cuando terminé, recuerdo varias cosas. Recuerdo, por ejemplo, que muchos del jurado dejaron el lápiz en la mesa, es decir, hicieron un ademán de decir, ya ni vale la pena calificarte, ¿no? Recuerdo que cuando llegué al extremo por donde se descendía, miré y la gente estaba de pie aplaudiendo. Y recuerdo mucho que mis compañeros literalmente se me lanzaron encima. O sea, me levantaron, yo me acuerdo que me abrazaban, me besaban, y yo, pues, ¿qué dije? ¿O qué pasó? Sí, ¿Qué sí, les sí. pasa, no? Estabas absorto. Yo no entendía lo que había pasado. Me tardé mucho en regresar de la extrema derecha hasta mi lugar que estaba en la extrema izquierda. Y hasta ese momento continuaron los aplausos. En esa época, en 99, las cuestiones de video eran más difíciles que hoy, en fin. Fíjate que, perdón, te interrumpo tantito, fíjate que en este ejercicio de andar conociendo cómo realizaban estas exposiciones oratorias, yo me recuerdo mucho con mi grabadora, fíjate, en ese tiempo era mucho de grabadora, entonces... Audio. Sí, ya nuestra grabadora de esas bocinotas grandes, todo eso, y llegué a tener como 6 cassettes con puras grabaciones, pues de gente muy, muy buena como tú, como otros oradores en Tlaxcala que en ese momento, bueno, me viene a la memoria como, por supuesto, el maestro Xicotenca Delgado, como Eladia Torres Muñoz, como tú, por supuesto, y
La verdad es que me gustaba volver a escuchar y volver a escuchar un fragmento porque había sido tan bien logrado que lo volví a regresar como cuando te gusta una canción Sí. y yo creo que esa era la única forma en que podías tener registro y que se quedara ahí, ¿no? Pero bueno, no fue esa ocasión que me comentas. No, y de hecho yo vi el video ya muchos meses después y fue cuando comprendí lo que había pasado, ¿no? O sea, fue una pieza perfectamente lograda de principio a fin. Y ya no tienes acceso a ella. No, pues la verdad es que yo no me acuerdo quién me la mostró, que en el andar de la vida se pierden muchas cosas. Tantas cosas, sí. Y lo que sí tengo en memoria es eso, o sea, eso que nunca se me va a olvidar, ¿no? Yo cuando gané 94 aquí en Chautempan me repetía, mientras la gente aplaudía y me daban el premio, me repetía, mira esto porque nunca lo vas a volver a tener, mira esto, quédate con esto, ¿no? Y en aquella época en Comitán, cuando miré a la gente, cuando sentí este arrebato, esto que yo no entendí de que mis compañeros se me lanzaban encima. O sea, es de las emociones más grandes que he tenido en mi vida, Ricardo. Y con respecto, yo sé que son diferentes, no hay comparación, pero si tuviéramos un referente, ¿cómo viste la emoción de ganar el primer concurso nacional de oratoria con respecto al de Comitán que nos comentas? No, pues es igualmente trascendental. Te acabo de decir, yo me acuerdo, muy me acuerdo que cuando me aplaudían y me dieron mi trofeo, un trofeo así más o menos de unos 30 centímetros de vidrio cortado, por cierto, yo me repetía, mira esto, porque nunca lo vas a volver a ver, ¿no? Nunca te va a volver a pasar esto es lo que tienes que quedarte grabado. Y yo me lo acuerdo, me lo recuerdo muy bien. Un buen día decides ya no andar tanto, al menos no en concursos, creo que también hay cosas que cumplen los ciclos, pero yo te he escuchado en disertaciones fuera de concurso y sigues con esa misma pasión, David. ¿Cómo sostienes esa misma energía? Pues eso, yo creo ante todo que la oratoria es la palabra viva y para que la palabra tenga vida tiene que llevar fuerza. ¿Pasión? Yo no creo en que la falta de inflexión, la falta de énfasis le diga nada a las cosas, ¿no? Lamento mucho que hoy haya personas que hablan en una sola línea, o personas que de pronto no tuvieron ocasión de entrenarse adecuadamente y que crean que eso es lo correcto. Pero yo te sé decir que cuando alguien habla, que cuando le pones énfasis, subrayado diríamos, a las frases que quieres, con las que quieres impactar, pues naturalmente la gente te entiende, se queda con ese mensaje y se cumple el objetivo final, que es el de comunicar. Les digo a muchos alumnos, si tú le das a cualquier persona, le das una hoja y un lápiz y le dices, hazme el dibujo de la felicidad, ¿qué consideras que es felicidad? Te lo hace, por supuesto, ¿no? Te lo hace. Y todos los que lo vean lo van a entender, pero solamente tienes un color, un lápiz. En cambio, si vas con un pintor y le das toda una paleta, y le das un lienzo, o mejor aún, un mural, y le dices, píntame lo que crees que es la felicidad, pues naturalmente la expresión va a ser muchísimo más rica, polícroma, va a ser algo que te grita. Esa es la misma cuestión. O sea, si yo le pido a cualquier persona que hable, lo va a hacer, y se va a expresar, y le vamos a entender, sí, pero no es lo mismo que encontrarse a un orador o a una oradora consumado, que tenga la capacidad, el manejo, el conocimiento del léxico, de las palabras exactas, que además sea una persona con una buena cultura y que maneje absolutamente todos los matices de la comunicación, porque lo que te va a entregar sí es comunicación, pero también te va a entregar una obra de arte. Claro, sí, porque al final de cuentas la oratoria se alimenta de literatura, se alimenta de figuras poéticas, se alimenta de historia. Y bueno, en un momento dado, ahorita comentabas que cuando tú conoces la oratoria,
estabas en un momento académico que pues no coincidía con todo lo que tenías ya en conocimiento, ¿no? Y de lo leído, y ya empezaste tarde, entonces, o la parte de continuar con tus estudios arranca después de ello. ¿Cómo está esa parte? Cuando yo salí de la escuela técnica tenía como 19 años y me encuentro con esta cuestión de la oratoria y todo este asunto y me vuelvo un autodidacta. Entonces me vuelvo un autodidacta, esto quiere decir me educo por mí mismo. Y Sí, entonces de la mano de Xicotenca el Delgado, me va diciendo, lees esto, lees aquello, lees lo de allá, etcétera. Y lo asumí con tanta fuerza que, por ejemplo, de verdad, si yo tenía la disyuntiva de comprar una torta o comprar un libro, prefería comprar un libro, ¿no? Y hubo, por ejemplo, editoriales muy importantes en mi vida que pusieron o que manejan todavía colecciones de lo más granado de la literatura a precios muy módicos, ¿no? O sea, la Ilíada, la Odisea, todo lo que se había producido y que nosotros conocemos como la literatura clásica a tu disposición por unos cuantos pesos, ¿no? Yo no supe de pretexto, o sea, yo dije, esto es lo que quiero hacer y me dediqué a leer. Y entonces, haz de cuenta que tenía un trabajito pequeño como auxiliar administrativo. Llegaba a mi casa, comía y me ponía a leer y así me alcanzaba la madrugada, ¿no? Y así lo hice durante muchos años. Después alguien me dijo que tenía que estudiar la universidad en fin, me convencieron. Me metí a la preparatoria abierta, la satisfice como en 8 meses. wow. Y tenía varias opciones de qué quiero estudiar, ¿no? Filosofía, literatura, historia. Al final cayó en historia, pero la verdad es que cuando iba a la universidad, pues prácticamente todos esos temas ya los conocía, ¿no? Porque tenía una formación propia y anterior. ¿Acaso la universidad contribuyó a darme un matiz un poco más de rigor académico? Pero fuera de ello, pues fue, creo yo, que siempre he sido un autodidacta y eso me ha permitido pues asomarme a todo el mundo, ¿no? Asomarme a todo el mundo. Yo me acuerdo mucho que a mí me decían, no te pueden ser ajenos, no quiero que seas un experto en economía, pero tienes que saber los conceptos de economía. O sea, tienes que saber qué es inflación, qué es deflación, qué es interés, qué es Producto Interno Bruto, qué es Producto Nacional Bruto, etcétera. Y entonces esto lo tienes que saber. No quiero que seas un filósofo de la política, pero tienes que saber qué diferencia hay entre el liberalismo y el socialismo. Tienes que saber qué distancia hay entre el comunismo primitivo y el marxismo, etcétera. Pues, bueno, sale. ¿No? Y así con todas las materias. No te quiero un experto en medicina, pero necesito que sepas cuando menos los fundamentos de la fisiología o de la anatomía, por ejemplo. Claro, claro. Y entonces eso me abrió, al menos en mi sentir, una comprensión vasta de lo que es el mundo. ¿Es vigente la universidad, David? O Mm, sea, sí, ahí está. yo creo que no. Yo creo que la universidad finalmente, lamentablemente, se ha reducido a formación de mano de obra especializada, ¿no? O sea, el abogado es formado en una rigurosidad extrema para únicamente saber de su materia. Y si es muy bueno, llegar a ser un experto en eso. Pero fuera de ello, casi nadie se preocupa por conocer mundo afuera. Y así con todas las otras materias, ¿no? La universidad surgió justamente dándole sentido a esa palabra, a la universalidad del conocimiento. Entiendo muy bien que en estos momentos de lo que se trata es de formar expertos en diferentes áreas, pero debiera incluso replantearse esa necesidad y ya en el caso pues, de nuestras necesidades modernas, muy combinar el conocimiento que se les da a los chicos con la práctica, porque pues lamentablemente
muchos de mis compañeros, muchos de los universitarios que yo conozco, terminan la universidad y el primer sabor de boca que se llevan es que eso no es la realidad. O sea, Claro. fueron 5 años de prepararse y ahora 5 años de deconstruirte para entender lo que es verdadero, ¿no? O sea, lo que te va a exigir la práctica. Entonces, Claro. yo creo que habría que combinar perfectamente el conocimiento teórico, pero mandar a todos los chicos, desde los abogados hasta los ingenieros, a que pasen la mitad de la semana metidos en un despacho, en un laboratorio, en una fábrica, en fin. Sí, 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 yo creo que entiendo un poquito esta energía, como en las aulas no está la vida, está la teoría, por supuesto, está el conocimiento, pero el mundo es tan vertiginoso que al siguiente año ya estás en otra línea. Y yo recuerdo mucho esta parte, digo, sin adentrarnos mucho en ello, pero recuerdo cuando los juicios se volvieron orales, muchos abogados dijeron, El ¿qué frentazo de pasó? la Sí, vida, sí, ¿no? sí, como mucho, ¿no? Como, híjole, insisto, y ahora con la tecnología, pues cada vez es más vertiginoso estos cambios que tienes que adaptarte, sí, o te quedas, ¿no? Y a ti sientes que te pasa eso, David, en el momento en el que En la universidad estudias sí. la historia. Sí, afortunadamente pues yo combiné la universidad porque ya trabajaba, ya tenía algunas responsabilidades por otro lado, tenía que responder a algunos otros sitios, etcétera. Pero bueno, pues satisfice lo que tenía que hacer y pues a mí me ha sacado, y esto sí lo quiero compartir mucho, porque a mí me parece que es una enseñanza muy importante. Yo creo que el día de hoy lo que te saca adelante son las habilidades, las competencias que tienes para hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, leer, escribir, comprender son fundamentales a donde quiera que vayas. Leer, escribir y comprender. Pues sí, ¿no? O sea, yo veo a muchos de mis compañeros, yo me desempeño en el servicio público y siento muy feo cuando de pronto le dices a alguien, tienes que decirle sí a esta petición, ¿y cómo le hago? ¿Y qué digo? ¿Y cómo le hago? ¿No? Y entonces no saben la construcción de estructuras básicas porque les falta conocimiento en general de la gramática y del español. Les falta mucho vocabulario, por ejemplo. Y sobre todo hemos perdido esa capacidad de la redacción. Por eso te digo y les digo que, por ejemplo, esta capacidad ocupacional, esta capacidad de redactar, por ejemplo, y del bien pensar, que también es algo que debiéramos reforzar mucho, el pensar con lógica, debe ser fundamental en todos los ámbitos. Le sirve desde el más encumbrado empresario hasta el más humilde servidor. Sí, sin duda, para cualquier campo, cualquier área en el que te desarrolles, pues por supuesto que se pone al servicio, ¿no? Y eso es una cuestión básica, pues, de supervivencia laboral, de supervivencia profesional, de la vida en sí. Y, David, yo en ese momento te veo sin esta energía de la política y la institucionalidad política. ¿Es ahí donde arranca tu pasión también por la vida política con la oratoria? Mira, yo no me considero pues propiamente una persona tan formada o tan vinculada a la cuestión política. Las circunstancias me han llevado básicamente por el servicio público, porque pues afortunadamente ha habido algunos amigos que se han fijado en las habilidades que tengo y me han ofrecido siempre su cobijo, dándome empleo, dándome trabajo. He desarrollado muy poco el mundo de la vida propiamente partidista o del liderazgo partidista o cosas de este tipo. Yo siento que mi labor está mucho más en la cuestión de la promoción social, de la promoción cultural. Oye, Yo siento un gran compromiso por compartir con los chicos todo esto que he podido abrevar. Yo creo que si muchas veces cuando de pronto nos mandan a calificar los concursos de oratoria, pues te das cuenta de que en la secundaria
o en la preparatoria adolecen de muchas cosas, pero no soy tan riguroso en criticarlos porque parto de la idea de que cómo les puedo pedir algo si antes nadie les ha enseñado. O sea, ¿cómo les puedo exigir si no tuvieron la oportunidad de tener a alguien que les fuera diciendo lo que es, ¿no? Muchas personas, muchos maestros lamentablemente confunden la oratoria con la declamación. Todavía. Y entonces cuando se llegan, por ejemplo, en las secundarias, los concursos, ¿no? Agarran al maestro de español, que es el más cercano a la materia, o el maestro de historia, y le piden que prepare al chiquito que mejor se expresa. El maestro le escribe un discurso y hace que se lo aprenda. Por supuesto, el niño que tiene una memoria fenomenal, pues, desde luego que se lo aprende. Y además lo recita, lo ejecuta muy bien. El problema viene después, cuando el chico tiene que enfrentarse a hablar sobre algo que no tiene memorizado. Cuando tú lo pones a hablar acerca de, no sé, perspectivas de la juventud, o cómo los jóvenes solucionarían el problema de las drogas, o qué tan importante es prevenir el embarazo en adolescentes, o cosas de ese tipo, pues simplemente se quedan así, ¿no? Y tiene mucho que ver con esa falta de preparación lamentablemente, de muchos maestros que los desorientan. Y entonces los chicos pues dicen, yo no lo vuelvo a hacer en mi vida, ¿no? Y jamás, efectivamente, jamás lo vuelven a hacer. Lo mismo que muchos, que cuando pretenden el fomento de la lectura, pues de pronto te ponen lecturas sumamente pesadas, ¿no? Imagínate a un chico que le pongan a leer Aristóteles, pues por supuesto que a las pocas páginas el libro va a dar al bote de la basura. Y lo peor, el muchacho no va a querer saber en su vida nada de libros, ¿no? Claro, claro, es empezar Tiene que haber lo empezar. sencillo, ¿no? Claro. Tienes que enseñarles de lo sencillo, tienes que ser tan dúctil como para permitir que los chicos se enamoren de la lectura, comprendan que no hay nada más apasionante, ni los videojuegos, ni la internet, ni las películas, ni nada. Hay tan apasionante como lo es la lectura, porque uno recrea la vida. Claro, y bueno, tratando un poquito de enfocar esta parte de la vida política, ¿tú te consideras un hombre de izquierda, un hombre de centro, en esa línea, David? Yo sé que tú no eres así de la política. Bueno, yo pensé que sí, un poquito, honestamente, sí, pensé que te he visto como un estratega político. Te he visto Sí. como un estudioso de los movimientos sociopolíticos en el Estado, y has atinado en muchas ocasiones respecto a estos comportamientos de la sociedad, respecto a cómo es su voto, en fin. Entonces, por eso en esa línea iba la intención de la pregunta, porque yo sí te vi así, aunque bueno, no sé, tú dime. No, sí, yo sí podría considerarme como un hombre de izquierda. ¿Por qué? Porque veo, sobre todo en el fomento de los derechos sociales, la esencia de todo lo que somos, ¿no? No me parece que un liberalismo a ultranza, que un capitalismo totalizante sea una solución, como tampoco, por supuesto, considero que la izquierda extrema tenga la razón. Yo creo que los extremos no son buenos en ninguno de los sentidos, pero creo que ante todo la cuestión de la política y de la ideología, lamentablemente en nuestro país están muy desdibujados. O sea, yo me pregunto, por ejemplo, aquellos que se consideran de izquierda y que lo proclaman a los cuatro vientos, ¿cómo es posible que lo hagan? Y considerando que desde la izquierda se defienden los derechos sociales, los derechos que tienen las comunidades, y no son capaces de levantar la voz en pro del medio ambiente. Por ejemplo. Las energías limpias, por ejemplo, ¿no? En donde estamos todavía enamorados de la producción de combustibles fósiles y no le damos una intención seria al desarrollo de otras cuestiones. O, por ejemplo, hay quienes proclaman lo dicho, que son de izquierda a los cuatro vientos,
y no son capaces de comprender, por ejemplo, que nunca vamos a tener verdadera soberanía si no invertimos en el desarrollo de nuestra propia ciencia y de nuestra propia tecnología. O sea, si no hacemos eso, vamos a estar permanentemente maniatados a las cosas. Y lo más importante, querido Ricardo, es que yo creo que la izquierda debe preocuparse por el mejoramiento social y también por el mejoramiento individual. Pero si nos consideramos dentro de la línea del mejoramiento social, yo no veo que haya congruencia entre el fomento de la permanencia de la situación de pobreza y la izquierda. Tiene que haber una congruencia, tiene que haber una lógica. Si realmente me importa la comunidad, la gente, etcétera, tengo que ayudarles a vencer esa situación. Y ayudarles a vencer esa situación significa mejorarlos no únicamente en lo inmediato, en la satisfacción inmediata de una necesidad material, sino procurar su convicción para cambiar completamente de sistema de vida o de concepto de vida, de valor, el hecho de que se fomente mucho el amor por el trabajo, por ejemplo. O sea, si de todos lados, independientemente de cualquiera que sea la ideología, la verdad es que si no se fomenta el valor del trabajo, el valor de la superación, si se quiere decirlo así, pero ante todo el valor del trabajo, pues poca esperanza tenemos como comunidad. Hace falta acompañar estos programas sociales, ¿no? Con una formación más integral. Creo que por ahí va la línea, ¿no? Hace falta ver el problema tal como es, multifacético, multifactorial, y sobre todo no irse con lo fácil. No pensar, como decía algún clásico, en la siguiente elección, sino en la siguiente generación. Sí, y estamos mucho en ello. O sea, el capital político es lo más inmediato en torno a lo que sigue, como dices bien, en la siguiente elección y no en la siguiente generación. Es casi utópico eso, estimado David. Es deseable, por supuesto, desde mi perspectiva también. Sería pensar en la siguiente generación, pero son eh, tan vertiginosos los 3 años, por ejemplo, que dicen, pues ahora ya le digo, entendimos a la administración, quienes son de 3 años, y pues ya no apenas lo van entendiendo. Ese es un problema de fondo, el hecho de que por ejemplo, no fomentemos o el servidor público que llega a tener conocimientos altamente especializados depende de la voluntad de un político, del resultado de una elección y sobre todo pues finalmente del capricho de una autoridad. Debiera procurarse, por ejemplo, en Tlaxcala, que hubiera una ley del servicio público profesional, en donde, por ejemplo, si yo demuestro que durante muchos años he sido servidor público municipal y tengo estos cursos, estas pruebas acreditadas, etcétera, 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 tenga la posibilidad de acceder de manera permanente a un espacio para servirle con calidad a mi comunidad, con independencia de quién esté en la autoridad, con independencia de quién haya ganado la elección. Por eso es que, entre otras cosas, por eso es que no funcionamos. Cada 3 años es un barrer y volver a tratar de construir. Los parques, ¿no? La renovación de los parques que ahí se ve de manera, a manera de ejemplo, esto que acabas de comentar, ¿no? Barres de nuevo, vuelves a construir, barres de nuevo, vuelves a construir de 0 a 100. Cuando tienes tanta gente que ha alcanzado a lo largo del tiempo, ha alcanzado un buen nivel de especialización y no lo quieres simplemente porque no es de tu grupo político. Pero si tuviéramos la capacidad para aprovechar esa experiencia, otra historia se contaría, querido amigo, porque estaríamos hablando de un gran capital y estas personas no estarían dependiendo del capricho, de la voluntad, del resultado de una elección y se entregarían, te lo aseguro, con mucho mejores resultados porque saben que están prestando un servicio profesional. Claro. Bueno, dos cosas. La primera,
es que ahorita que comentas esto, me recuerda a un cuento, me parece que es de Ray Bradbury, con la oportunidad que me den de verificar, en donde dice, es que incluso es así, narra el cuento, no es necesariamente mi opinión, es que no todos debieran votar incluso, ¿no? O sea, tendría que haber un perfil para poder elegir a una buena persona, pero el derecho a votar tendría que ganarse, sí, por el derecho a ser mexicano, ser de alguna nacionalidad, pero también con un mínimo criterio de ese individuo que vota, ¿no? Entonces, el cuento más o menos se desarrolla en torno a que le dicen, hay un grupo manifestándose, diciendo, queremos votar. Y el que va a ejercer su voto dice, es que no saben lo que a mí me ha costado poder ejercer este derecho, ¿no? Y es en función de esa formación, no solamente porque pues naciste y ya tienes tal edad y puedes votar. No sé, ¿cómo ves eso, David? Yo creo que como utopía la democracia es lo menos imperfectible que hay. Digo, lo más perfecto que tenemos en función de que todos los demás sistemas políticos que hemos ensayado a lo largo de la historia, pues igual nos han resultado no tan óptimos. Aquí en lo que yo quisiera remarcar mucho es que es en la educación con puras mayúsculas y con letras bien grandotas, en la educación en donde reside el cambio de la calidad de la ciudadanía. Educación que, por ejemplo, se marcaría muy distinta si en casa se hablara de la necesidad de participación comunitaria, si en tu casa se hablara acerca de lo que está sucediendo en nuestros alrededores con nuestros vecinos, si en casa los hijos vieran que los padres están participando activamente en la resolución de los problemas del vecindario y naturalmente así como de manera sucesiva y ascendente. Tiene que ver naturalmente con que los hijos o las personas, los niños, los jóvenes, reciban dentro de la educación una formación que verdaderamente les permita un conocimiento de lo que es la política, no únicamente con una explicación somera de cuáles son los poderes o cosas de este tipo, sino que tengan un sentido del ejercicio de la ciudadanía. Implicaría, por ejemplo, que desde la misma comunidad estudiantil los niños tuvieran la oportunidad de ejercer la democracia a su nivel, eligiendo a sus comités, eligiendo a sus representantes, haciéndose cargo de sus problemas, saliendo con, discúlpenme, saliendo con las autoridades a hacer gestión. ¿Tú te imaginas a un niño, a un grupito de niños de quinto o sexto de primaria, yendo a buscar al presidente municipal y diciendo, señor presidente, venimos de tal escuela y queremos pedir esto y exigimos esto, etcétera? Pues naturalmente eso va a hacer que fomenten su sentido de la corresponsabilidad, su sentido de la gestión, que ellos mismos se hicieran cargo, por ejemplo, de estar vigilando a su alrededor cuáles son los elementos de seguridad o que estuvieran en comunicación con la misma elementos de policía, es decir, sentirse y creerse como miembros de una comunidad. Y cuando crezcan, pues naturalmente van a tener un criterio diferente. Lamentablemente nosotros creemos que democracia es simplemente ir a votar el día de la elección. Y no, por supuesto que no. Es apenas uno de los muchos actos. A mí me gustaría ver una sociedad, primero, súper informada. Segundo, que cuando los candidatos andan en campaña, dijeran, permíteme. ¿Qué es lo que dices que vas a hacer? ¿Y cómo le vas a hacer? Y esto, y entonces cuestionar, saber el qué, el quién, el cómo, el dónde, el con qué, el para qué, etcétera, y escuchar a todos por igual. A mí me encantaría, Ricardo, que hubiera campañas en donde todos los candidatos anduvieran juntos, para que la gente los viera, los comparara, dijera, ah, mira, fulano de tal es bueno en esto, pero adolece de aquello, etcétera. Y naturalmente, con base en estos criterios, la ciudadanía decidiera de manera mucho más responsable. Sinceramente, a mí me gustaría que desaparecieran los partidos políticos, porque no representan a nadie, de verdad. O sea, terminan representándose a sí mismos, ¿no?
y terminan siendo, como decía Maurice Duverger, una élite. Así me hables de partidos de izquierda, de derecha, así me hables del partido que rece que es el más democrático, que rece que es el más honesto, que rece, etcétera, todos ellos terminan sobre la línea de la élite. Por supuesto. De la autocracia, claro, claro. de vender candidaturas, de acomodar a los candidatos, de acomodar a sus cuates en las posiciones estratégicas, etcétera. No ha cambiado mucho, ¿verdad? Entonces, yo creo eso. O sea, los partidos políticos ya son una figura que se ha desgastado y que si entre la sociedad hubiera ciudadanos que destacaran bajo ciertos criterios diciendo yo quiero ser, yo quiero representar, pues bien valdría la pena, pero bajo reglas bien establecidas. Y me gustaría mucho, Ricardo, que la sociedad acompañara a sus gobernantes, diciéndoles, por ejemplo, recuerdo que tú te comprometiste a que ibas a hacer esto. ¿Dónde está? ¿Y dónde están? Cuentas, ¿no? Yo les he platicado a muchas personas, candidatos entre otros, que nadie es tan tonto como para darle las llaves de su casa a un albañil y decirle, te dejo mis llaves, te dejo 300,000 pesos, arreglas mi casa y nos vemos en 3 años. No, pues no. No, entonces, ¿por qué haces lo mismo? ¿Por qué haces eso en el caso de tu comunidad? ¿Por qué le dices, te dejo las llaves de mi municipio, de mi comunidad, etcétera? Te dejo abiertas las arcas y ahí en 3 años vuelvo allá a ver qué hiciste. Mucha apatía y lo que dices tiene que ver con esta formación que viene de las generaciones pasadas, ¿no? De esta energía que, bueno, hoy somos el resultado de las anteriores y las del futuro serán resultado de las nuestras, ¿no? Y como dices, pues señalar hoy a los que están presentes es un poco mirar también hacia atrás y decir, bueno, ¿qué hicieron con los que hoy? Y entonces tener conciencia de qué es lo que tenemos que hacer para los de mañana, ¿no? Mira, a mí me gusta mucho referirles. Tlaxcala como entidad es un estado, es una comunidad cuyos pueblos se formaron a base de pico y pala. O sea, Tlaxcala construyó sus caminos, sus templos, sus escuelas, en su momento sus drenajes, sus líneas de agua potable, sus pozos, sus cárcamos, así, a pico y pala, desde siempre, ¿no? Entonces, si nuestros antepasados, si nuestros bisabuelos, con mucho menos recursos que nosotros, con mucho menos tecnología que nosotros, pudieron hacer eso, ¿qué nosotros no podemos? Y es que nos ha ganado la apatía, ¿no? Nos ha ganado ay, para eso está el gobierno, pues yo por eso pago mis impuestos, yo por qué me voy a meter, ay, qué feo que le robaron al vecino, pero qué bueno que fue a él y no a mí, ¿no? Esa apatía al final del día tiene que ver con eso que dices tú, el desencanto a la figura del político, el desencanto porque pues ya se debieron decepcionados tantas veces que dicen, ahora sí, ahí es su bronca, si les va bien, qué bueno, y si no, yo ya cumplí con mi voto y que Dios los bendiga, ¿no? Entonces la apatía al final de cuentas que vivimos también tiene que ver con los hechos del pasado. Pues ¿no? sí, Ricardo, pero el problema está en que dentro de 3 años mi comunidad está igual. Claro, claro. ¿No? Y pasan otros 3 años y la veo igual. Y entonces, o sea, eso es lo que tendríamos que vencer. Por eso reitero, mi base debía ser la educación, así con letras grandotas, la educación integral, Claro. para mejorar de manera completa nuestra sociedad, para sentir y vivir la ciudadanía, para sentir y vivir la comunidad, incluso para sentir y vivir la familia, ¿no? ¿Cómo ves lo de la escuela, la nueva escuela mexicana? ¿Tiene un poco de esto que me estás comentando o desde tu perspectiva es solamente un ensayo? Ojalá que no sea un ensayo. Deseo de todo corazón que pudiera prosperar. El problema es que tiene que engarzar, tiene que enlazarse a otros niveles. O sea, sí es cierto que necesitamos que necesariamente la escuela salga de los muros para convertirse en parte de la misma comunidad, sí, pero al mismo tiempo es muy importante, sobre todo, que avancemos como comunidad a lo general.
Es decir, no solamente si nos dedicamos solo a pensar en la escuela como el núcleo de la comunidad, solamente estarían involucrados, y eso entre comillas, los padres de familia que tienen hijos en esa escuela. Así es, así Entonces es. necesitamos algo mucho más grande, necesitamos en México una verdadera sacudida social que nos permita revalorarnos y entender que nadie va a venir a hacer por nosotros lo que nosotros no hagamos por nosotros mismos. Nadie va a hacerlo. Necesitamos avanzar mucho en la toma de conciencia, necesitamos avanzar mucho en la autogestión, necesitamos eso que te decía, bueno, pues participar. Si sabes que la obra pública se desarrolla por propuestas, por gestión, por un comité, pues interesarse y participar en el comité y presentar propuestas y defenderlas, y etcétera. Procurar tener voz, por ejemplo, en nuestro caso, en los ayuntamientos. Hay una ley que se llama voz, hay una figura de Tlaxcala que se llama voz ciudadana en el Cabildo, y prácticamente nadie la utiliza, ¿no? Necesitamos mucha construcción de una nueva conciencia social y una nueva conciencia ciudadana. Y eso solamente con educación. Pues sí, la verdad es que remarcas esa parte que sin duda, y lo haces de manera muy puntual al decir con mayúsculas, ¿no? Con educación con mayúsculas y de manera integral. Y sin duda, conocer la historia, conocer la cultura de nuestros pueblos, de nuestro pueblo, pues es importante para ver dónde estamos parados, por qué estamos aquí, por qué es que estamos aquí y de la forma en que estamos, para empezar a tener conciencia de hacia dónde vamos. Y tú desde tu área de especialización, de lo que te ha apasionado, pues ha sido justamente la historia, la literatura, y recientemente, estimado David, bueno, no tan recientemente, pero bueno, yo sí lo veo ya más en la última parte de tu andar, pues involucrado en las letras y en la escritura. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo te has involucrado? El arte es importantísima en la formación y la verdad, en la secundaria, por ejemplo, pregúntame qué aprendí de música, por ejemplo, ¿no? Aunque son materias que están integradas Uh-huh. en el tronco común, la verdad es que poco se alcanza, ¿no? Y en este caso, yo recuerdo un ejercicio de una maestra en una secundaria técnica que ella estudió literatura hispanoamericana y a diferencia de otras maestras de español, ella hizo un poemario con sus alumnos y tuvo mucho éxito y la verdad es que fue un wow, ¿no? Y y me platicaba, es que los maestros me están señalando porque pues estoy haciendo esto diferente a todos y me están señalando así como el clásico de, ay, ya dijo la niña que dijo, iba a revisar la tarea, maestro, y todo el mundo la voltea a ver mal porque pues todos los demás no la hicieron, ¿no? Entonces, este ejercicio, estas propuestas, estas iniciativas de promover y en ejercitarte de la literatura y de las letras, es algo que has venido haciendo ya recientemente o no tan recientemente, David. Sí, yo creo que ya tiene unos 10 años. Lo pensé durante mucho tiempo y siempre había querido publicar, pero por diferentes cuestiones siempre me detenía, me sentía mal preparado, en fin. Hasta que finalmente me decidí y pues ahora ya, por ejemplo, surgieron un par de novelas, una se llama Maritza y otra se llama Libertad para qué. He cultivado mucho el cuento en una especie muy particular. Me di cuenta de que las redes sociales transmiten mucha información y decidí un día hacer una prueba de a ver si podía escribir con 500 palabras una historia completa y sí lo logré. Y entonces escribí microcuentos y cuando los junté pues salió un libro y luego he escrito otro libro de cuentos y más recientemente salió un libro que se llama 12 cuentos de amor para antes de dormir, ese me gustó mucho en especial. Este, Recientemente ahora como cronista del municipio de Yauquemecan publiqué el año pasado un libro que se llama Yauquemecan en 1000 versos,
son figuras que se llaman décimas en poesía, en donde relato la historia de Yauquemecan, pero en poesía. Sus costumbres, sus tradiciones, sus pueblos, etcétera, y todo eso en poesía. Y en unas semanas más vamos a publicar un libro que se llama Yauquemecan, así vivimos el COVID. Órale, ya un poco antropológico. Así es, son más que antropológico, recogimos algunos testimonios de la gente que vivió este acontecimiento, basado en que, bueno, pues como todos ustedes saben, en 1917, 19, sufrimos también una gran epidemia, la gripa o la influenza española, y en Tlaxcala, por ejemplo, pegó durísimo, ¿no? Durísimo, hubo incluso pueblos que desaparecieron, literalmente hubo pueblos que ya no sobrevivió ni uno. Y lamentablemente no tenemos un relato de alguien que nos haya dicho, pues lo vivimos así, sentimos esto, en fin. Y eso fue básicamente lo que me llevó a hacer una serie de entrevistas con 10 personas y esto nos dio como resultado el que para las siguientes generaciones queda un testimonio de vida, de supervivencia, de cómo vivimos esta enfermedad. Entonces, pues propiamente ahorita estamos con eso. También va a salir un libro de crónicas, pero pues eso es, digamos que lo que hemos ido haciendo conforme el paso del tiempo. Y pues tiempo de pronto es lo que le falta a uno para poder escribir, mi querido Ricardo. Y justamente tengo en proyectos, pues, por ejemplo, hacer un poemario que ya incluso tiene título, que se va a llamar Poeta Esclavo, y pues muchas otras cosas, ¿no? Y yo creo que hacen falta muchos escritores. Creo que de la persona más humilde puede salir la historia más extraordinaria. Creo que si tú te pones a platicar con cualquier persona, con cualquiera, por pobre, por humilde, por sencilla que sea, te puede dejar muchas cosas y muchas enseñanzas de vida. Y solo es necesario tener a esa persona que te dé la información o la inspiración y pues una mano amorosa que se tienda a hacer correr la pluma o en este caso el teclado. Dependiendo de... Pues, David, para ir cerrando, ¿qué hay, qué sigue para David en este andar que vas llevando un poco la administración pública o la vida pública en el servicio público, un poco la literatura, un poco la escritura, un poco la palabra viva también? Ya nos contabas de las próximas publicaciones, y a mí me gustaría mucho que, si no ahorita, en otro momento, nos pudieras compartir justamente de esa forma, ya sea a través de la memoria, que eres un gran memorioso, David, qué barbaridad. ¿Te acuerdas de fechas como si también hubiera pasión por las fechas, pero casi las hay contigo? La verdad es que me sorprende mucho. Pero bueno, desde esta parte, o en este ejercicio memorioso, quizá que nos compartieras alguno de los poemas que has escrito. La verdad es que a mí me han encantado mucho de lo que he visto, o algunas de las cosas que he visto que has publicado a través de redes sociales, y que, bueno, pues yo estoy seguro que a la gente le va a encantar. Les quiero compartir solo un poema que a mí me encanta. No, por favor, aquí nada nosotros que bueno, yo te espero en este caso, pues también quienes vean este episodio mientras damos espacio, comentarles que, bueno, pues David ha sido secretario de ayuntamiento, es actualmente también secretario de ayuntamiento, ha compartido pues parte de lo que sabe a través de diferentes talleres, de conferencias, verlo disertar un discurso, por ejemplo, en torno al Día del Libro o en torno al Día Internacional de la Mujer. Bueno, es un lujo verlo, y esta pasión que impregna en sus discursos también lo hace en sus poemas o en sus cuentos. Entonces, vayan a sus redes sociales también, David Chamorro Zarco. Seguramente van a encontrar grandes sorpresas
gratas cosas que seguramente enriquecerán parte de lo que es también esta, si me permiten la palabra o el concepto, la tlaxcaltequidad, que también pues tiene muy energizada David Chamorro Zarco. Entonces, bueno, pues lo demás ya lo han escuchado y lo podrán ver a través de estos libros, de estos poemarios que él estará, bueno, pues difundiendo a través de sus redes sociales, y que pues nos es muy grato que hoy esté compartiendo parte de esa energía. Y bueno, justamente mientras comentaba esto, ya tiene el apartado donde pues nos va a compartir David Chamorro Zarco. Adelante. Gracias, Ricardo y amigos de este programa. Les quiero compartir un poema que está contenido en este libro que les digo que se llama Yauquemecan en 1000 versos. Después de hablar de Yauquemecan, integré un pequeño poema que se llama Décimas para Tlaxcala. Vivo en Tlaxcala, la bella, la de milenios forjada, la de color de amaranto, la de fiesta en jacaranda, la de cacastla de azules, de amarillos y de rojos, la pintada por tlacuilos, la que no cabe en los ojos. De Tlaxcala me enamora su olor a tierra mojada, sus manos de campesina en una tarde soleada, su afición por los bureles, sus platos de maravilla, sus iglesias centenarias, su escudo con 2 canillas. Tlaxcala que de mañana despierta riendo a su gente, adolescentes e infantes crecen en cuerpo y en mente. Multitud trabajadora en fábricas y en comercios, oficinas y talleres, lidia de más de 3/3. Tlaxcala que en carnavales viste galas y careta, invoca lluvia con truenos entre cuartas y jaretas, que baila con sus listones, de fiesta con su sombrilla, que salta en pelo de chivo con lentejuela que brilla. Esa es Tlaxcala, la bella, con su montaña de magia, con sus murales de historia, con su alegría que contagia, con su escudo rojiblanco, con su pueblo nahuatlato, con sus manos otomíes con milenios de relato. Te quiero por lo que eres, Tlaxcala de mis amores, la que cantó Miguel Lira con sus múltiples primores, con 400 familias, la que forjó una nación, la que a todos reconcilia y vive en nuestro corazón. Magnífico, pues muchas gracias. Este concepto que antes de que nos compartieras este poema, justamente hablaba de la tlaxcaltequidad. David, ¿te suena, te resuena? Absolutamente, y me suena como una gran necesidad. Necesitamos conocernos y reconocernos los tlaxcaltecas. ¿Por qué es importante ello? Porque si no nos conocemos, nos dejamos ir y perdemos nuestra singularidad, nuestra identidad, nuestro sentido de unicidad, y entonces somos uno de tantos, somos una hoja suelta en el viento, pero no tenemos conciencia de dónde venimos, no tenemos sapiencia de dónde estamos y lamentablemente no tenemos conciencia ni proyecto de hacia dónde vamos. Bueno, pues yo creo que con eso nos quedamos, cerramos magníficamente este espacio, este espacio del 6º episodio de Café Altiplano. No sin antes, de verdad, agradecerte muchísimo, David, por compartirnos un poquito la energía de la palabra, esa pasión que sientes por ella a través de diferentes formas de expresarla, a través de las letras, a través de la palabra viva, como bien la mencionas, a través de pues espacios como este, que también pues es la palabra la que nos une. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a tu espacio y desde luego a todas las personas que tengan la gentileza de mirar este programa. Gracias. Pues así llegamos al final de este 6º episodio de Café Altiplano. Muchas gracias y gracias a David Chamorro Zarco, historiador,
orador de profesión, un apasionado por las letras, un apasionado por la lectura y por supuesto por su ser tlaxcalteca. Muchas Gracias gracias. y hasta la próxima.